Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Hay un pueblo indígena en la Amazonía que se saluda escupiendo en el pecho de la otra persona. Así es su manera de decir buenos días. Imagínate si uno de ellos tiene un catarro, una gripe, un virus. La cosa se pone ciertamente complicada, ¿no es verdad? Si recorres la Ruta 66, al final de nuestro primer día de viaje, llegaremos a la ciudad de Springfield, más conocida como el hogar de Abraham Lincoln durante 17 años y donde podrás conocer la Biblioteca Presidencial y Museo de Abraham Lincoln, la tumba de Lincoln, la segunda más visitada en el país, o comer en cualquiera de los dos restaurantes, Cozy Dog Drive-In, restaurante Cozy Dog, o de Chili Paylor, donde podrás disfrutar de un estupendo perrito caliente de maíz o un famoso chili al gusto. Muchas sensaciones y sabores en nuestro viaje, pero pasando al terreno de lo trascendente, te queremos dar una especial bienvenida a nuestra Ruta 66, un programa en el que hay que tener mucho valor para poder enfrentar una serie de acontecimientos que vamos a descubrir en el libro de Génesis. Hoy llegaremos a los capítulos 23 y 24 y encontramos el velatorio de Doña Sara y la boda de Rebeca. La tristeza del luto y la alegría del matrimonio. Este es nuestro título de hoy. El entierro y el matrimonio, desde luego, son dos momentos en los que necesitamos orar mucho. Descubriremos cuál es el valor de la oración. Te habla, como es habitual ya, Esperanza Suárez, tu compañera de viaje, y te invito a que nos acompañes en esta singular aventura. Aquí estamos nuevamente en la Ruta 66, explorando los capítulos 23 y 24 del libro de Génesis. Vamos a hablar hoy sobre la tristeza del luto y la alegría del matrimonio. Como vimos, el libro de Génesis, desde el capítulo 12, se centra en la promesa de Dios a Abraham y especialmente en la promesa que llega a sus descendientes. Abraham por fin tuvo a su hijo Isaac. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Dios ya ha hecho el gran milagro cumpliendo su promesa. Ahora, después de todo lo que se ha logrado, veremos que Sara ya es mayor y Abraham también. Y en el capítulo 23 el texto sagrado habla sobre la muerte de Sara. El versículo 1 nos dice que ella murió a los 127 años. Abraham, como todavía está peregrinando por las tierras de Canaán, tiene dificultades para encontrar un lugar para el entierro. Es importante destacar que el entierro tiene un gran valor para los hebreos en la tradición. Por ejemplo, se dice que si alguien encuentra a una persona que ha muerto y que no fue enterrada, que está tirada por el camino, incluso si es sábado, esa persona debería ser enterrada. Esta forma de pensar está relacionada con el hecho de que el cuerpo humano tiene valor y con la esperanza de la resurrección. Por lo tanto, Abraham tiene una gran preocupación por el entierro de Sara, y el texto nos dice que hablará con los hititas, según la Nueva Versión Internacional. Las traducciones en general hablan de los heteos. Estas personas son más conocidas en la literatura como hititas. Luego él habla con Efrón, llega a un acuerdo, y por 400 piezas de plata Abraham compra una propiedad, una especie de campo llamado Macpela. Dice el texto en el versículo 19 que después Abraham enterró a su esposa Sara en la cueva en el campo de Macpela, cerca de Mamre, que se encuentra en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y tanto el campo como la cueva fueron transferidos a Abraham por los hititas como propiedad funeraria. Entonces vemos aquí que la esposa del patriarca, a través de la cual Dios había hecho la promesa de un heredero, ahora falleció en la vejez. El propósito de estos capítulos 23, 24 e incluso el 25 es hacer la transición al mostrar que Dios permanece en el control de la historia y que su promesa va a través de los descendientes de Abraham y alcanzará a su hijo Isaac y más tarde también a su nieto Jacob. También vale la pena observar aquí la relación pacífica de Abraham con otras naciones. Vimos su papel frente al conflicto con Sodoma, vimos su relación con los filisteos y ahora también con los hititas, mostrando la relación de Abraham
con las otras naciones, ante las cuales Dios lo había puesto como una bendición para todas ellas. Continuando con el texto, también dice que después de esos momentos de tristeza, después de ese luto por la muerte de Sara, ahora Abraham está preocupado de que la promesa continúe y de lo que será de Isaac, por lo que Abraham convoca a su criado, el que es muy probablemente responsable de su casa, Eliezer de Damasco, y le pide que preste juramento. El texto, según la Nueva Versión Internacional, en Génesis 24, versículo 2, dice así: «Pon tu mano debajo de mi muslo, y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac». Abraham sabía que el ambiente de la tierra de Canaán en los aspectos religiosos y morales sería muy problemático y complicado, por lo que le pide a su criado que regrese a la región mesopotámica para allí, entre sus propios parientes, poder encontrar una esposa para Isaac su hijo. Y ese siervo de Abraham se embarca en esta difícil tarea. El texto llama nuestra atención curiosamente sobre el hecho de que él está muy inseguro. Él tiene miedo. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? El texto se enfoca mucho en la oración. El versículo 7 muestra al siervo de Abraham orando, pidiendo que Dios lo ayude, que Dios lo ampare, que Dios confirme y corone con éxito su viaje. Él se marcha con 10 camellos y se va a la región de Mesopotamia, llamada en el texto hebreo Aram Naharayim, y va a buscar a la mujer. Él solicita bendición divina hasta que conoce a la persona de Rebeca. Rebeca aparece en el versículo 15, después de que él estaba orando y como señal de Dios, ella confirma lo que estaba presente en la oración del siervo de Abraham. El texto de la Nueva Versión Internacional nos dice en el versículo 15 que aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba a Rebeca, con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. Observa que dentro del clan de la familia ampliada de Abraham, su sobrina nieta aparece aquí. La joven era muy hermosa, y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo: «¿Podrías darme un poco de agua de tu cántaro?» «Sírvete, señor mío», le respondió. Y enseguida bajó el cántaro, y sosteniéndolo entre sus manos le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo: «Voy también a sacar agua para que tus camellos beban todo lo que quieran». La joven demostró ser la respuesta a la oración de Dios que lidera el destino de las naciones, pero que también actúa en la vida individual y privada del ser humano. Y entonces, después de esa reunión, el sirviente de Abraham va a la casa de los familiares del patriarca y habla con ellos, y hace una especie de acuerdo conforme a las costumbres del antiguo Oriente Próximo. Rebeca se ve movida en el corazón a seguir a ese hombre y se dirige a la tierra de Canaán para convertirse en la esposa de Isaac, hijo de Abraham, cumpliendo así el procedimiento de la palabra divina y la promesa de Dios a su siervo. Después de todas las conversaciones, las negociaciones, los preparativos, el texto sagrado nos dice que Rebeca es de hecho invitada a venir, y luego el texto nos dice que dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes. Y bendijeron a Rebeca con estas palabras: «Hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de sus enemigos». Entonces Rebeca y sus sirvientes se prepararon, montaron sus camellos y se fueron con el hombre. Y el sirviente se fue con Rebeca. El texto tendrá un momento especial en el que el tiempo de la reunión de los dos se acerca y la boda pronto llegará. Isaac había vuelto del pozo de Lahai Roí, porque vivía en la región del Negev. Una tarde salió a dar un paseo por el campo. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista, y al ver a Isaac se bajó del camello y le preguntó al criado: «¿Quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro?». Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho.
Entonces ese momento romántico de la reunión especial es de hecho un, digamos, romanticismo muy a la antigua. Ellos se acaban de conocer, pero la forma de ser de la cultura era muy diferente. Entonces Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre. La boda se llevó a cabo aquí. Su madre Sara había fallecido. Una mujer importante en la historia dejó la escena y ahora el texto nos muestra que la próxima mujer importante surgirá en la historia. Y de esa forma se convirtió en la esposa de Isaac. Y él la amó. Luego Isaac llevó a Rebeca a la tienda de Sara su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca, dice el texto, y así se consoló de la muerte de su madre. Vemos aquí que Dios siguió controlando la historia. Dios siguió justamente en el control de la historia. Sara murió y en el momento de duelo y tristeza, Rebeca aparece dentro del mismo clan de la familia de Abraham para ser la esposa de Isaac, para que a través de esta boda, que viene con mucha alegría y celebración, Dios pueda mostrar soberanía en el control de la historia, haciendo que su promesa siga adelante a través de la generación de Abraham para finalmente culminar aquí en Jacob, quien se convertirá en la próxima persona importante en el libro de Génesis, en la historia de la redención humana hecha por el propio Dios. Viaja por la Ruta 66, un trayecto emocionante en el que descubrimos las verdades de la palabra de Dios. Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Como ya sabrás, Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayau, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, un espacio que ha sido traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Recuerda que puedes plantear tus preguntas, tus sugerencias, tus comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España, además del correo electrónico info@radioencuentro.net. ¿Te lo repito? Venga, info@radioencuentro.net y el teléfono 601 20 32 65. Pues muy bien, Fernando. Después de la muerte de Sara, desde luego, mis condolencias. Pero la vida continúa y tengo una pregunta sobre Génesis 23 y 24. Vamos a ir allá. Específicamente sobre el capítulo 24 y empiezo de esta manera. Escucha, ¿por qué buscar una mujer tan lejos? ¿Alguna crítica al matrimonio mixto? ¿Podemos suponer que debemos casarnos de acuerdo con nuestra orientación de cultura de fe? ¿Es un asunto más restringido? Esperanza, esa pregunta es vital, y estoy seguro de que estamos ansiosos para reflexionar sobre esto. Todas las sociedades y culturas antiguas siempre se preocuparon por la autoconservación. Así que por esa razón siempre había una especie de crítica al casamiento con cualquier persona que fuera muy diferente. Eso es normal, digamos, en su aspecto sociológico común en todas las culturas. La cuestión es que nosotros en el siglo XX y XXI estamos muy influenciados por el concepto del amor romántico de las películas de Hollywood y otras cosas más. La mayoría de las personas no entienden esta otra forma de pensar. El problema es que los antiguos sabían que cuando las personas intentan juntar muchas cosas que son muy diferentes, la cosa no funcionará. No cuadrará bien, podemos decir. Y en el aspecto religioso, la Biblia no está discutiendo nada sobre cuestiones raciales, sobre cuestiones de otra naturaleza. No es eso. Pero en la cuestión de la religión y la fe era complicado, porque ciertamente era algo muy difícil, como vamos a ver más adelante en el caso de Salomón. Cuando nos unimos a una persona que tiene una fe totalmente contraria a la perspectiva de Dios, la tendencia a conflictos y problemas es mucho mayor.
Entonces lo que muchas personas descubrirán es que Abraham primero sigue un concepto de familia de la sociedad, de casarse en un círculo que esté más cerca, más próximo. Y en segundo lugar, él no quiere involucrarse de ninguna manera con los cananeos, a quienes él conoce tan bien. Por eso él prefiere el coste de buscar a alguien dentro de ese contexto para evitar problemas más serios y complicados dentro de aquel ambiente. De cierta manera no hay una palabra directa, pero se expone de algún modo que la mezcla religiosa exagerada no es algo que se deba considerar aquí en el pensamiento bíblico. Es una sabiduría que incluso debemos tener en cuenta para evitar futuros conflictos. Ahora, el versículo 2 del capítulo 24 de Génesis llama bastante nuestra atención. Me pongo a pensar y mira, escucha, ¿qué clase de juramento tan extraño es este? Hoy en día, apenas chocarse con el hombro de alguien le parece a algunos como irrespetuoso. Explícanos un poquito mejor este pasaje, este juramento. Pon tu mano debajo de mi muslo. ¿No es eso un poco atrevido para nuestro tiempo? Aquí la cuestión es más cultural. Sabemos que las personas tienen una forma muy diferente de comportarse. Por ejemplo, hay un pueblo indígena en la Amazonía que se saluda escupiendo en el pecho de la otra persona. Así es su manera de decir buenos días. Imagínate si uno de ellos tiene un catarro, o una gripe, o un virus. La cosa se pone ciertamente complicada, ¿no es verdad? Lo que sucede es que esta promesa de Dios tiene que ver con la cuestión de la continuidad de la descendencia. Tiene que ver con la cuestión de la continuación de la semilla, de la simiente. De modo que la mano debajo del muslo, cerca del centro orgánico de procreación, por extraño que sea para nuestra mentalidad occidental contemporánea, tiene este tipo de comprensión en esa forma de ser de la antigüedad. Por lo que en el juramento lo que vale es el significado, la forma. Culturalmente es muy importante, pero es clave entender que este aspecto cultural es importante destacar para que la persona entienda cómo interpretar la Biblia. Si toma cada versículo literalmente, sin comprender el aspecto cultural, ciertamente tendrá muchos problemas para entender la Biblia correctamente. La preocupación de Abraham aquí es exactamente con su descendencia. Le preocupa la promesa de lo que Dios le había encargado. Pero tengo una observación más. Mira, aquí en el versículo 50 del capítulo 24. Labán parece conocer al Señor. Él reconoce la providencia divina. ¿Cómo queda eso para alguien que está lejos y que de repente aparece en la historia? Alguien que parece estar lejos de las promesas y tiene un conocimiento de un Dios único. Esperanza, no tenemos información en el texto sobre cuándo fue la primera vez que Labán escuchó sobre el nombre del Señor. No sabemos en qué medida las noticias habían ido de Abraham hasta él, o no. Pero es muy probable que cuando Abraham se fuera allí ya hubiera dicho: mira, el Señor se me apareció. Recordemos que estamos en Mesopotamia, y estos grupos son politeístas. Ellos creen en varios dioses. La impresión que se percibe en Génesis 31, cuando hay un tipo de acuerdo entre Labán y Jacob, es que Labán está haciendo lo siguiente: mira, prestemos un juramento en el que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor, los dos dioses, nos protejan y ayuden aquí en nuestro acuerdo. Por lo tanto, estos pueblos eran politeístas. Y algunos eran enoteístas, es decir, pensaban que había un Dios un poco más fuerte que los otros, que tenía más poder y más fuerza, y que merecía más atención. Así que es muy probable que Labán, a semejanza de una persona hoy en día que no tiene conocimiento de Dios, diga: mira, todo lo que nos pueda ayudar espiritualmente vale. Así que él habla al Señor reconociéndolo como alguien que tiene fuerza y puede ayudar. Pero no es que reconociera al Señor como un Dios único y como Dios verdadero, como descubriremos en las Escrituras. ¿Entonces podemos decir que Labán rezaba a todos los santos? La idea es más o menos esa. Generalmente el contexto popular se mueve en esa dirección. Buscamos al que llegue primero y nos ayude y será bienvenido. Es aquello de una vela a cada santo.
Pero sigamos adelante. ¿Podemos comentar y explicar un poquito más sobre cómo era la boda en esa época? Porque se ve muy bonito y muy romántico. Eso de que Rebeca llega en aquel camello bonito y de repente salta y los dos corren para fundirse en un abrazo y vivieron felices para siempre y ya está. ¿No hubo boda? ¿Ni hubo tiempo de una invitación formal, de una ceremonia? Ciertamente tuvimos una ceremonia aquí. El texto bíblico no pone atención a este aspecto, pero es importante resaltar la diferencia en la sociedad actual. Tenemos personas que generalmente se casan mucho más tarde, y tenemos lo que se llama un noviazgo de compromiso, donde las personas tienen un tipo de prealianza. En los tiempos antiguos de las sociedades patriarcales de Oriente Medio, la gente generalmente se casaba antes y no había ese asunto de citas. Tenemos una cultura, como decíamos, influida por este aspecto romántico. El matrimonio es una especie de contrato, y algo interesante llama la atención. A pesar de este sistema tan extraño, parece que las personas encajaban mejor que hoy, cuando las personas eligen todo el tiempo, y después de los 60 años todavía siguen escogiendo y no saben con quién quedarse. Es un tema cultural. Podemos decir que era diferente. Así que leemos el texto con una impresión un tanto extraña porque ellos apenas se conocen. Y el texto no tiene la intención de describir detalles de la relación, sino de mostrar cómo encaja en la historia de la redención y qué papel juega en el plan de Dios a través de la historia. Por supuesto que no podemos ni necesitamos hacer algo como ahora vamos a subirnos a un camello y casarnos como en la antigüedad. Esa es una cuestión cultural. Ahora bien, todo matrimonio solo funcionará si renunciamos a nuestra individualidad, a nuestro egocentrismo, y seguimos el principio del pacto con Dios y con sus principios. Entonces la cosa podemos decir que se moverá en la dirección correcta. Pero desde luego es importante entender el aspecto cultural diferente aquí, tal como lo describe el libro de Génesis. Fernando, ahora hablando de oración, dejando el tema del matrimonio para hablar más concretamente de la oración, porque los dos van juntos, ¿no es cierto? En los versículos 12 y 14 del capítulo 24, el siervo de Abraham ora pidiendo orientación y luego pide una señal. ¿Pueden la oración y la señal ir juntas? ¿Podemos usar esta práctica? Esta es una pregunta importante, porque en la vida práctica de las personas es una realidad. Mira, el texto no nos dice que esta es una práctica requerida por Dios, que cada vez que vayamos a orar debemos pedir una señal o no. El texto dice que esto sucedió. Sucede en otras circunstancias en la Biblia, por lo que no está mal hacer esto. Una persona puede preguntar. Después de todo, Dios está vivo. Dios contesta las oraciones y muchas veces Dios puede dar una señal para que alguien haga algo. Ahora, presta atención. Ten mucho cuidado. No es aceptable que las personas reemplacen lo que se conoce de la verdad de la palabra de Dios, sus principios, al buscar una señal. Eso no se puede hacer. A veces la persona va a hacer algo que sabe que no es la voluntad de Dios y sigue pidiendo una señal de Dios. Por ejemplo, en una ciudad grande con muchos vehículos y atascos, va una persona y dice: Señor, si mañana el tráfico está complicado, sé que es tu voluntad que haga esto o aquello. Es muy probable que esta señal sea algo extraña. A veces existe el peligro de cierta manipulación de lo divino, pidiendo una señal de una manera complicada. Pero hay personas, por ejemplo, en el campo misionero, haciendo la obra de Dios y que con fe pidieron a Dios una señal y sucedió de una manera que la persona no tenía el control de la situación. En ciertas situaciones, en ciertos momentos, situaciones y circunstancias especiales, incluso podemos ser movidos por la fe para hacer esto. Pero no debería ser una práctica general. Y debemos tener cuidado de no entrar en un proceso de manipulación, porque en el fondo te estás dando una señal a ti mismo, sin considerar lo que Dios ya dijo. Pues muchas gracias, Fernando, por la explicación que hoy nos has dado. Y continúo todavía porque tenemos la aplicación de nuestra Ruta 66 para ti, querido oyente.
Llegamos al momento de nuestra aplicación aquí en Ruta 66 hoy. Tras aprender sobre los capítulos 23 y 24 de Génesis y los diversos temas cubiertos en estos dos capítulos, vamos a resaltar hoy el valor de la oración. Muy interesante observar lo que sucede al sirviente de Abraham, Eliezer de Damasco. Él recibe una misión muy difícil. Necesita encontrar una esposa para el hijo de su amo. Muchas veces estamos seguros de que tenemos el control de la situación, por lo que creemos que tenemos el dominio, que podemos planificar y calcularlo todo. De repente recibiremos tareas, recibiremos desafíos en los que descubriremos que no tenemos el control de la situación. Eliezer se encontró en dificultades. ¿Cuántas cosas fuera de control? ¿Llegaré sano y salvo? ¿Me pondré en contacto con la familia? ¿Qué pasa si llamo a la chica, a la joven? ¿Y si ella no quiere venir? ¿Cuántas incertidumbres por delante? Ahora, interesante que él no huye. Él podía escapar. Podía decir, no, esta misión es muy difícil. Voy a desaparecer del mapa. Él tampoco asume otra postura como decir, sé que lo haré porque soy un hombre experimentado. Su actitud ante tanta inquietud y ansiedad es la oración. Todo el tiempo él habla con Dios y le agradece a Dios por bendecirlo en esa misión. Así que en lugar de estar ansioso por el miedo, recuerda que el Dios de Abraham está vivo y controla la historia. Y también controla tu historia personal. Lleva a cabo sus proyectos y sus propósitos. Él quiere bendecir tu vida. Por tanto, dedica más tiempo a hablar con Dios, a la práctica de la oración. Vuélvete a Dios en estos momentos de ansiedad, porque Él también bendecirá tu corazón. Y aquí nos quedamos hoy en nuestra Ruta 66, pero tranquilos porque volveremos. Te esperamos a ti, querido amigo, y por favor te pedimos algo. Corre la voz para que muchos se añadan a nuestro viaje. Nos vamos a volver a encontrar en esta misma emisora y en este mismo horario. Si quieres escuchar este programa de nuevo o tal vez alguno de los anteriores, lo puedes hacer a través de nuestra página web o en la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación Ruta 66 y los programas están también disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Pues antes de irme, recordarte que tenemos una guía comentario para que puedas conocer más a fondo la Biblia y nos encantaría regalártela. Si la solicitas, te la enviamos completamente gratis. Estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.